En el siglo XXI, la herencia de Roma es el cimiento principal sobre el que se construyen las costumbres, las leyes y las formas de vida de la actual nación española. Roma nos ha dejado un legado que hoy, 1600 años después, nos permite comprender perfectamente el nacimiento de la actual nación española. Antes de que los romanos llegasen a Hispania, la península estaba poblada por un mosaico de pueblos diversos. Los llamados pueblos íberos poblaban un amplio territorio que se extendía entre los ríos Segura y el Ródano. Tenía una cultura muy desarrollada, urbana y con escritura. Muchos de estos pueblos íberos fueron mercenarios de los griegos y cartagineses, lo que los llevó a guerrear en Sicilia, en Grecia y en las guerras del Peloponeso, así como en África junto a Cartago y a formar parte del ejército con el que Aníbal cruzó los Alpes para invadir la península itálica. Junto a los íberos y los llamados celtíberos, en la meseta vivían las tribus de los betones, creadores de las famosas esculturas de piedra, conocidas como berracos. También bacceos y los carpetanos, entre otros. Respecto a los celtas de Hispania, hoy no se acepta la teoría de las invasiones célticas. La investigación actual señala que los pueblos del interior peninsular son el fruto de un largo proceso formativo que arrancaría en la Edad del Bronce. En realidad, se trata de poblaciones autóctonas con aportaciones foráneas a lo largo de los siglos. Lo que sí hay de fondo es un sustrato indoeuropeo que explica afinidades culturales y lingüísticas entre distintos pueblos de la Europa bárbara. Y entre ellos, los celtas del interior peninsular, los celtíberos, en contraposición a los más helenizados pueblos íberos que habitaban las tierras de las costas mediterráneas. Los celtíberos serán los pueblos más conocidos de la Hispania céltica. Ello se debe a su lucha con Roma y a la tenaz resistencia de una de sus ciudades más importantes, Numancia, frente a Escipión en el 133 a.C. Se puede decir que los celtas hispanos son fruto de además muy variado, de una etnogénesis de pueblos que arrancarían desde el Bronce final con aportaciones foráneas procedentes del Atlántico y también del mundo transpirenaico. Entre los celtas hispanos hay varios pueblos y los que más conocemos por las fuentes clásicas son los celtíberos. Los celtíberos habitaban lo que llamaban las fuentes antiguas la Celtiberia. Y los conocemos mucho porque en el proceso de conquista romana son los que realmente más van a aparecer, ¿no? Conocemos claramente las guerras celtibéricas, que tuvieron un papel importantísimo en la conquista romana, hasta la destrucción de Numancia en el 133 por Escipión Emiliano, que es verdaderamente un hecho histórico importantísimo. Los celtíberos fueron varios pueblos, no fueron todos iguales. Las fuentes, principalmente Estrabón, nos habla de 4 pueblos, puede ser alguno más, especialmente los arévacos. Los arévacos quizás son los más conocidos porque tenían ciudades que podemos considerar ciudades casi estados, ¿no? Como Numancia, la propia Numancia, Termes, Clunia, y luego en la parte más hacia el sistema ibérico pues tenemos celtíberos que estaban más cercanos al Mediterráneo, más cercanos al mundo ibérico y por lo tanto había más influencia de la cultura ibérica y tenemos, por ejemplo, los velos, con ciudades tan importantes como Segeda, en la zona de Zaragoza. Entonces, fueron pueblos muy diversos, los celtas, y quizá, pues como digo, los celtíberos fueron los que más guerra le dieron a Roma. Aparecieron en las guerras celtibéricas y luego incluso durante el periodo de las guerras sertorianas también, hasta su pacificación ya con Pompeyo. Desde el siglo VII a.C., las fuentes griegas nos hablan de la cultura de Tartesos. El texto más antiguo se atribuye al poeta Estesícoro de Hímera, que vivió entre el 630 y el 555 a.C. Aunque el documento escrito más importante sobre Iberia se lo debemos al geógrafo heleno Estrabón en el siglo I, que recoge cómo la gente de Tartesos vivían en una ciudad a la orilla del río Betis. La influencia de los griegos en la península es muy importante porque además los griegos los tenemos muy tempranamente en la península ibérica. Nos cuenta Heródoto que llegaron los samios y los foceos en tiempos muy tempranos a Tarteso, la legendaria Tarteso. Y efectivamente tenemos la evidencia del comercio griego en el suroeste hispano, en la zona de Huelva, la antigua Ónova. Pero la ciudad más importante o el yacimiento arqueológico más importante que tenemos de los griegos es la ciudad de Emporion, que fue fundada por los habitantes de Masalia. Y esa ciudad de Emporion, que tuvo mucha importancia incluso en el periodo romano, porque es donde van a llegar los romanos en el 218 a.C., cuando se inicia la conquista,
van a tener mucha influencia en la costa levantina, muchísima. A nivel arqueológico, en la escultura, por ejemplo, en el empleo de la escritura, los íberos de la zona del sureste utilizaban la escritura griega y la lengua griega. La privilegiada situación geográfica de la península ibérica, la riqueza de sus tierras y mares ribereños, hizo que los pueblos más importantes del Mediterráneo en la antigüedad arribaran a sus costas. Las fuentes romanas aseguran que los fenicios procedentes de Tiro se asentaron en Gadir, la actual Cádiz, hacia el año 1100 a.C., alentados por los buenos augurios. La realidad es que Gadir era el enclave estratégico ideal para dominar el estrecho de Gibraltar y los yacimientos metalíferos de la zona de Río Tinto, así como todo el comercio y las ricas tierras fértiles de la Baja Andalucía. Además de Gadir, los fenicios fundaron otras ciudades y factorías en la Hispania, especialmente en las costas andaluzas desde Málaga a Almería. Asimismo, viajaron por la costa mediterránea y la atlántica, fundando enclaves en la actual provincia de Alicante y en Portugal. Siglos después, otros descendientes de los fenicios, los cartagineses, tendrían un papel destacado en la península ibérica, especialmente con la llegada de la dinastía Barca. Los cartagineses estuvieron poco tiempo en Iberia, en Hispania. Sabemos que Amílcar Barca, después de la Primera Guerra Púnica, desembarcó en Gadir en el 237 a.C. y bueno, pues empezaron un poco a ese proceso de instalarse en el sur de la península ibérica, buscando metales, hombres, en las zonas del Guadalquivir, en torno a la Sierra Morena, llegaron incluso al Levante, como todos sabemos, fundando la ciudad de Cartago Nova, que fue fundada por Asdrúbal. Aunque estuvieron poco tiempo los Barca, dejaron una influencia, yo digo que bastante importante, no solo desde el punto de vista arqueológico, porque sabemos que fundaron ciudades, Cartago Nova, Acraleuque, que hoy se cree que puede estar en Carmona, sino también en formas de gobierno, incluso en formas ideológicas, ¿no? De alguna manera dejaron una influencia que incluso luego Roma va a utilizar. O sea, Roma se va a dejar influir muchísimo por los cartagineses. El hijo de Amílcar Barca, Aníbal, se lanzó a la consolidación de las posesiones cartaginesas en Hispania, emprendiendo una serie de expediciones de conquista. La intervención militar de Aníbal ante Sagunto el año 219 a.C. provocó el comienzo de la Segunda Guerra Púnica, que se prolongó durante 17 años y que terminó con la expulsión de los cartagineses de la península. Comenzaba la hegemonía romana sobre la actual España, que culminó en tiempos del emperador Augusto. La campaña militar más famosa de esta Segunda Guerra Púnica fue la expedición terrestre de casi 2.000 kilómetros dirigida por Aníbal. Partió de Hispania, cruzando los Alpes marítimos para llevar la guerra al corazón del mundo romano. Un ejército que pasará a la historia por cruzar las cumbres nevadas, llevando en sus filas un contingente de elefantes. Aníbal vencerá a los romanos en la batalla de Canas para luego ser totalmente derrotado por Escipión el africano en la batalla de Zama. Sus tropas nunca entraron en Roma. Vencidos los cartagineses, Roma se lanzó a la dominación de Hispania, conquista que se prolongó desde el 218 a.C. y hasta casi el comienzo de la era cristiana. Para aniquilar el poder de Cartago, los romanos comenzaron una decidida actuación militar en la península ibérica. Los generales romanos Cornelio y Publio Escipión tomaron Ampurias en el 218 a.C., lo que dejó a Aníbal aislado con un ejército en Italia para luego lanzar sus legiones a la ocupación de las costas de Hispania, conquistando Cartago Nova, la actual Cartagena, y Gadir, Cádiz. A partir de este momento, Roma fue la potencia hegemónica incuestionable en Hispania y en todo el Mediterráneo. Su control se prolongó hasta el año 409 después de Cristo, momento en que empiezan a llegar a la península ibérica los vándalos astingos y silingos, los suevos, los alanos y finalmente los visigodos de Ataulfo. Inicialmente, la intervención de las legiones romanas en Hispania tuvo un objetivo militar: aislar a Aníbal de sus bases de aprovisionamiento y derrotarlo. Casi de forma inmediata, Roma decidió la conquista de la península ibérica, con objeto de ampliar su poder económico, obtener nuevas tierras
y extraer metales ya escasos en Italia como el cobre, plata, oro y otros minerales importantes para el desarrollo del imperio. En tiempos del cónsul Marco Porcio Catón, en el año 194 a.C., Hispania proporcionaba a Roma 5.000 libras de plata sin acuñar y en moneda 123.000 vigatos de plata y 450.000 en argentum oscense y también 1.400 libras de oro al año. En las minas de plata de Cartagena descubiertas en el 133 a.C. llegaron a trabajar 40.000 obreros. Aportaba a Roma 25.000 dracmas diarios, siendo durante mucho tiempo el más importante de los negocios en Hispania. La península también aportaba a Roma su abundante población, muy útil para las empresas romanas, así como la posibilidad de disponer de gran cantidad de productos agrícolas como cereales, vino, aceite y esparto junto a sus codiciadas salazones. Muchos pueblos indígenas, muchos pueblos locales que hasta la fecha habían dado su apoyo a Roma en el contexto de la lucha con Cartago, a partir de ese momento se percatan de que Roma tiene la voluntad de permanecer en el territorio. No se trataba solamente de saldar cuentas con los cartagineses, sino de dominio efectivo del territorio de la península ibérica, y comienzan, como era de esperar, las rebeliones contra Roma, que se producen de forma muy desigual en distintos momentos, pero que prácticamente dominan todo el siglo II a.C. Se producen los grandes levantamientos, grandes sublevaciones de pueblos indígenas frente a Roma, que tratan de liberarse del yugo romano en territorio peninsular. Son fundamentalmente dos las grandes coaliciones de pueblos las que amenazan el control, el dominio romano en la península. Estamos hablando de las guerras celtibéricas y, por otro lado, las guerras lusitanas, cuyo máximo exponente es el célebre Viriato que todos conocemos. El famoso episodio de Numancia no es sino el colofón final de las guerras celtibéricas en el año 133 a.C., un colosal enfrentamiento entre uno de los pueblos más irredentos frente a la dominación romana. Entre el año 147 y el 132 a.C. se sublevaron los lusitanos como consecuencia de las tropelías cometidas por los gobernadores romanos. Lúculo asesinó a los habitantes de Cauca y Galba a 9.000 lusitanos, vendiendo a otros 20.000 como esclavos, lo que produjo el primer levantamiento masivo del oeste de Hispania, cuyo líder, Viriato, sería asesinado a instancias de Roma. Su muerte, en el 139 a.C., sembró el pánico entre sus partidarios. Roma, como todo imperio de la antigüedad, se mostraba brutal con los pueblos que se le resistían. El Cerro de la Cruz, en Almedinilla, Córdoba, donde precisamente en un horizonte arqueológico fechado en este momento, en torno al final de las guerras lusitanas, encontramos una destrucción generalizada del poblado y hallazgos por doquier de restos óseos humanos, cadáveres de individuos, tanto hombres como mujeres, que fueron masacrados por las armas de Roma, con toda seguridad en una acción punitiva que trataba de castigar a esta población que probablemente en la coyuntura de las guerras de Viriato, de las guerras lusitanas, se hubiera aliado con el perdedor, con Viriato. En estas fechas solo quedaba fuera del poder de Roma la mayor parte de la cuenca del río Duero, la del Miño, las tierras bañadas por el mar Cantábrico y las tierras y tribus lideradas en Soria por Numancia. El poder de Roma era el poder de sus legiones. La historia militar de Numancia la conocemos gracias al libro de Apiano sobre Iberia, De Bellum Numantinum. Roma declaró la guerra a la Celtiberia por haber construido una enorme muralla de 8 kilómetros en la ciudad de Segeda, en la actual Zaragoza, obras a las que se puso el Senado romano. Para terminar con la revuelta de la ciudad, fue enviado a Hispania el cónsul Quinto Fulvio Nobilior con 30.000 legionarios. Segeda fue arrasada y los supervivientes se refugiaron dentro de las murallas de Numancia. Los asedios de Numancia duraron en torno a los 20 años, es lo que dicen los historiadores, Apiano y Polibio, con sucesivos generales, hasta 10 generales que vienen a lo largo de esos 20 años, con algunas interrupciones, algunas pequeñas treguas. Numancia, además, era
digamos, donde se reunían todas las tribus celtíberas, no porque vivieran en Numancia, sino que alrededor de, digamos, a 100 kilómetros a la redonda, todos los pueblos vecinos se unificaban en el reducto de Numancia para defenderse contra el enemigo. Numancia fue de nuevo el corazón de la revuelta de Hispania. El general Quinto Pompeyo, con 30.000 infantes y 2.000 jinetes, combatió a los numantinos entre los años 141 y 140 a.C., sin éxito. Los romanos tuvieron que acampar al aire libre, sufriendo enormes bajas por el frío de la meseta y los continuos ataques de las guerrillas celtíberas. Quinto Pompeyo tuvo que aceptar una nueva paz, pero el Senado romano se opuso y envió a Marco Pompilio Lenas para someter a los hispanos, y aunque logró terminar con la revuelta liderada por Viriato, fracasó ante las murallas de Numancia, por lo que Roma envió un nuevo general, Cayo Hostilio Mancino, que fue también derrotado. Roma no se podía permitir esa pequeña mancha dentro del conjunto de la península y decide, como digo, no solamente plantear esa batalla, sino finalmente mandar al mejor de sus generales, Escipión el Africano, el Menor. Numancia tenía 8.000 personas en el momento de la guerra, de los cuales 4.000 eran guerreros y 4.000 personas entre mujeres, ancianos y niños. Esa era un poco la proporción, pero también ahí vemos un poco por qué todas las tribus, todos los pueblos de alrededor, vecinos, amigos o aliados de Numancia, en el momento de la lucha efectivamente se unen en esa atalaya numantina contra el enemigo de Roma. Escipión rodeó la ciudad con una enorme muralla circunvalatio reforzada por 7 grandes fuertes desviando el río Duero. Los romanos levantaron una empalizada de 2,5 metros de ancho y 3 de alto, con un foso reforzado con estacas afiladas, todo guarnecido por 60.000 legionarios. El jefe numantino Retógenes logró romper el bloqueo, pero muy pocos de sus hombres lograron escapar del cerco. El jefe Ávaros intentó negociar una paz, pero Roma ofreció unas condiciones inaceptables. Efectivamente es el propio Escipión el que, una vez que cerca la ciudad, hay episodios de que los numantinos salen a tratar de romper el cerco, casi lo logran, pero finalmente, como dice también la historia, muere por inanición, la ciudad se autoinmola. Y dice también la historia que quedan nada más que 50 guerreros que Escipión los lleva a Roma para mostrar que ha ganado, y es en ese momento cuando el Senado le nombra el numantino, añadiendo al título del africano, el numantino, y fija el calendario en enero, además, en ese momento, en reconocimiento a lo que Escipión, a la hazaña que ha hecho. Pero es Roma, además, la que eleva a categoría ya de mito legendario, a categoría de valor universal de ese pueblo que noblemente ha resistido a la mayor potencia de la humanidad desde ese momento, y es la propia Roma la que eleva, diríamos, a los altares de la epopeya, de la tragedia, del heroísmo, de lo que significa el valor supremo de la libertad que defiende los numantinos, la libertad, la dignidad, el honor, la comunión de esfuerzos, el sacrificio, el valor, la independencia, la paz. En el verano del año 133 a.C., tras 11 meses de asedio, Numancia caía en manos de Roma. La ciudad fue arrasada. La inmensa mayoría de sus habitantes prefirieron la muerte a la esclavitud. Sofocadas las revueltas de celtíberos y lusitanos, Hispania va a vivir unos años de cierta tranquilidad que se verá interrumpida por las guerras civiles de Roma que afectaron al territorio peninsular.
Bueno, pues las guerras sertorianas son muy importantes en la península porque en este momento, estamos hablando del siglo I a.C., la península ibérica, Hispania, se convierte en una caja de resonancia de los problemas que hay en Roma. Es decir, las guerras civiles van a tener su reflejo en Hispania. Y Sertorio, se llaman así por Sertorio, Quinto Sertorio, que es un partidario. Se puede decir que durante las guerras civiles romanas había como dos grandes bloques, ¿no? Los oligarcas optimates y los populares, ¿no? Entonces, este Sertorio era contrario a los oligarcas, contrario a los optimates, su mentor era Mario. Y este Sertorio, bueno, pues, tuvo en jaque a Roma durante 10 años, asentado en Hispania. Fue nombrado gobernador de Hispania en el año 83 a.C. y hasta 72, pues realmente persiguiendo un poco a las posturas fundamentalmente de Sila, que era el dictador de Roma, pero sin embargo se acaudilló en España. De hecho, es muy interesante cómo los lusitanos que se enfrentaron a Roma, se rebelaron contra el yugo de Roma, le nombraron casi como caudillo, o sea, un romano que se convierte casi en el líder de los lusitanos, a los que le enseña incluso no solamente las formas de combate romano, y mezcla las formas de combate romano con la propia forma de combate más en guerrilla típico de los lusitanos, ¿no? Entonces es un periodo muy, muy interesante. La otra guerra civil entre romanos que afectó a Hispania fue el enfrentamiento entre Julio César con Pompeyo, produciéndose en la península algunos de los enfrentamientos principales de la guerra, como la batalla de Ilerda y la gran batalla de Munda en el año 45 a.C., en la que son derrotados los dos hijos de Pompeyo, finalizando así las guerras civiles entre los sucesores de Pompeyo y Julio César. A partir de ese momento, nuevamente un periodo de relativa paz en Hispania que es roto finalmente por Augusto cuando aborda la campaña de conquista del norte peninsular, norte y noroeste. Fundamentalmente son las llamadas guerras asturcántabras. Y una vez terminadas estas guerras asturcántabras, en el año 19 a.C., finalmente ya se puede dar por conquistado todo el territorio peninsular y entramos en una fase totalmente nueva de la presencia militar romana en la península, en la que verdaderamente es una fase de paz, en la que prácticamente todas las legiones que hasta la fecha habían actuado en territorio peninsular son enviadas al extranjero, se evacúan y solamente permanecen 3 legiones, luego irán variando con el tiempo, solamente 3 legiones en la península, la 4ª Macedónica, la 6ª Victrix y la 10ª Gémina, todas ellas, por cierto, en el noroeste peninsular. Después de muchas décadas de guerra, la influencia de Roma terminó por asentarse en Hispania. Las tierras de la Bética estuvieron muy pronto totalmente romanizadas, mientras que las pobladas por los celtíberos solo admitieron la forma de vestir y algunas formas de vida romana. En el 123 a.C., Roma ocupó las Baleares y en tiempos del emperador Augusto, entre el 29 y el 19 a.C., terminó de dominar el territorio astur y cántabro, que hasta esa fecha se habían librado del yugo romano, aunque una parte de su población siguió llevando una vida propia de los pueblos del norte peninsular.